bondad. Amén. Vamos a gozarnos y vamos a disfrutar de su misericordia. Yes. Asimismo, con ese gozo vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Apocalipsis 19. La palabra de Dios la leemos, Apocalipsis 19, versículos 7 en adelante, para la gloria del Padre, la del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya. Gloria a Jesús. Palabra de Dios fiel y verdadera. Amén. Amén. El Señor me los bendiga, nuestras hermanas con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor, bendecimos su precioso nombre. Yes. Gracias, Señor, te queremos decirte que tú te mereces toda la gloria, Señor. Tú te mereces la adoración y la alabanza. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Dios mío. Alabado sea tu nombre. Vive. Adoremos al Señor, alabemos al Señor en esta hora. Bendigamos su santo nombre, aleluya. Gracias, Dios mío. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú.
and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Altísimo, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Sí, Señor, tú eres el único Dios, el único Dios real y verdadero, Señor. No hay otro fuera de ti, Señor. Te adoramos en esta hora. Te adoramos y te damos gracias, Padre Santo. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Como Él. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios mío. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo
cuando empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Aleluya, Señor, a su nombre, gloria, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús, Señor, danos ese poder, danos ese poder, Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, muévete, Señor, en este servicio, háblanos, Dios mío, por el vaso que tú escogiste, le daremos toda la gloria y la honra solamente a ti, en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor una vez más que nos permite reunirnos para traer la palabra preciosa del Dios de los cielos. ¿Eh? Así que vamos rápidamente a la palabra. Buscamos el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 22. Leemos entonces la santa bendita palabra para la gloria del Padre, la del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor a la letra. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios entonces nos escogió aún sin ser los mejores. Gloria al Señor. Mire qué grande es el Señor. La pregunta del millón, ¿qué viene a su mente o a la mente general de las personas cuando uno piensa, por ejemplo, en política? O cuando pensamos en un equipo de fútbol o en alguna película. O lo más importante, ¿en qué piensan o en qué pensamos cuando escuchan la palabra cristiano?
Para algunos de ellos, o la gran mayoría de la gente, los cristianos para ellos son unas personas aburridas, personas que no se ríen, no se gozan, no tienen contentamiento, gentes que no se comunican con otras, que son aislados, gente medias locas, gente que siempre anda metiendo miedo a otros con que el mundo se va a acabar y tantas otras cosas. Para otros, ellos son aquellos que siguen a un tal llamado Jesús. Sin embargo, ¿sabía usted que hay aún partidos políticos que llevan el nombre cristianos? Los primeros seguidores de Cristo no se les llamaba precisamente cristianos. Este fue un término despectivo que se usó, gloria al Señor, para nombrar a aquellos hombres que seguían a Cristo. Los primeros seguidores de Cristo no se les llamaba cristianos y ese fue el término despectivo. Y de acuerdo con Hechos 11:26, dice, se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí fue el lugar, fue la primera vez que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Mire qué tremendo. Entonces, encontramos que a los primeros cristianos se les conoció como discípulos. Y la palabra cristiano, fíjense ustedes, aparece solamente 3 veces en la Biblia. Mientras que la palabra discípulo es la palabra más adecuada para describir a un seguidor de Jesús. Ahora, este tema tiene que ver con la selección de los primeros discípulos. Y este acto tiene un trasfondo histórico y un contexto histórico. Fíjense ustedes que, gloria al Señor, todos los niños hebreos asistían a la escuela para aprender a la Torá a partir de los 5 años. Lo que muchas veces nuestros niños apenas no saben ni leer ni escribir. Y apenas unas que otras palabras. A los niños le enseñaban, a los 5 años ya le estaban enseñando la Torá. Miren la diferencia de lo que es el pueblo del Señor. A los que somos parte del pueblo del Señor en estos tiempos. Gloria al Señor. Cuando cumplían ellos los 10 años ya tenían todos esos conocimientos acerca de la Torá, que es el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ya a los 17 años, si pensaba en una carrera, necesitaban buscar un rabino para convertirse en su discípulo. Y una vez que escogían al rabino, debían sentarse a sus pies, estando con él, gloria al Señor, escuchando las enseñanzas que el rabino le traía a cada uno de ellos. Además, el rabino le hacía una serie de preguntas y pruebas para saber si el candidato era digno de ser su discípulo. Imagínense, ser discípulo no es cualquier cosa, hermano. Y en estos tiempos nos decimos discípulos de Cristo y no le tomamos la importancia, no le tomamos la solidez de lo que significa ser discípulo, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese que de esta manera el rabino escogía siempre a los más sobresalientes, no escogían a cualquiera para que fuera su discípulo. Buscaba al muchacho más listo, más aventajado, que era más despierto de mente, que tenía, más inteligencia y deseos de aprender. ¿Por qué tenía tanta exigencia de parte del rabino? Porque la meta era que cada uno de esos discípulos se volviera como uno de ellos. O sea, ese tipo no era
no es como en estos tiempos, para que me entiendan mejor, no era como estos tiempos. En estos tiempos se escogen las carreras, médico, qué sé yo, abogado, licenciado y un montón de carreras. Para ese tiempo lo más importante era ser rabino. Esa era la carrera más importante que escogían los muchachos. Fuera de eso ya no había más alto que pudieran aspirar. Por eso era tan importante, se hacía con tanto cuidado de escoger a sus discípulos. Porque además ellos en el trayecto de su vida después iban a representar a esos maestros que le enseñaron a ellos. A esos rabinos que lo criaron prácticamente en el conocimiento. Eso era importante. Amén. Gloria al Señor. Entonces, los discípulos de Jesús, sería la pregunta del millón. Los discípulos de Jesús llenaron todas esas exigencias previas que llenaban la mayoría de los muchachos que agarraban o buscaban un rabino para seguirlo, para sentarse a sus pies, para aprender de él. Gloria al Señor. ¿Cuáles principios se pueden ver en la manera como Jesús escoge a sus discípulos? Es la pregunta del millón. Vamos a verlo conforme a la palabra. ¿Cómo era que lo hicieron los rabinos y cómo lo hizo Jesús? Jesús siempre va a escoger a los más dispuestos, aunque no sean los más capaces. Wow, tremendo, ¿verdad? Porque todos creemos, no, los mejores, y el que salga mejor en los exámenes, el que tenga mejor grado en el instituto y todo eso, ese es el mejor de los predicadores. Pero para Jesús no anda buscando eso, nunca ha buscado eso, partiendo por sus discípulos. Porque la obra es de Jesús, no es del hombre. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso que muchas veces fracasan, tipos que realmente tienen conocimiento, porque los tienen, no podemos negarlo. Tipos que incluso han sido estudiados en las universidades, pero han fracasado en el camino del Señor, como predicadores o como líderes, porque se han parapetado en sus conocimientos y en todos esos años de estudio que han tenido y en la universidad de dónde, que no sé qué, que prestigiosa, que aquí, que allá, que esto, que el otro. Entonces anulan el poder de Dios. Anulan las cosas grandes que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice nuevamente Mateo 4, capítulo 4, verso 18 al 19. Lo que leímos al principio. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gloria al Señor. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, en este texto nos dice que Jesús escogió primero a dos hermanos pescadores, Simón y Andrés. Después a dos más, Juan y Jacobo, del mismo oficio. Y lo primero que vemos acá es que Jesús, contrario a toda la manera y toda la metodología rabínica, gloria al Señor, Jesús escoge a hombres sin mucha preparación y cultura académica. Sería lo más indicado para alguien que iba a comenzar un movimiento con repercusión mundial. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, eso revolucionó todo el contorno y todo lo que había en ese tiempo en Israel. Y no solamente en Israel, se extendió después más adelante por sus discípulos a otros países. Gloria al Señor. Pero fíjese que no fue así. Los hombres que Jesús escogió fueron del vulgo, gente sin estudio, gente sin preparación. Y según también fueron calificados más adelante por las autoridades religiosas, que los religiosos más adelante también se lo dijeron. Mire lo que dice Hechos capítulo 4. Gloria al Señor. 13. Verso 13.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Mire qué tremendo. Vieron, entendieron. Gloria al Señor. Que esos hombres eran gente que no tenía estudio. Gente que no tenía, gloria al Señor, grandes títulos. Gente que no tenían grandes conocimientos. Sin embargo, cuando hablaban, no hablaban como el resto de la gente normal, entre comillas. Hablaban con sabiduría. Hablaban con una unción extraordinaria que la gente se quedaba, pero con la boca abierta. Esa gente no podía entender cómo esos hombres del vulgo, porque ellos lo conocían, ellos sabían de dónde venían. Cómo esos hombres sin estudio, sin conocimiento, sin haberse sentado a los pies de un maestro renombrado de ese tiempo en Israel, podía hablar de esa manera, con esa unción, con esa autoridad que ni los rabinos la tenían. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos dice el hecho que estos primeros discípulos eran pescadores? Que eran de la banca, que eran suplentes, que no podían llegar a deslumbrar, por así decirlo de alguna manera, a nadie. Porque no eran los mejores para estar al frente, menos en una obra que comenzaba con esa envergadura que se venía viendo ya, de que estaba haciendo un cambio, una revolución en el pensamiento y en el comportamiento de la gente de ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que uno comienza a ver en este equipo del maestro es que ellos eran hombres sin ningún carisma o algún potencial personal. Que si alguien que se especializa en buscar el personal para una empresa le hubiera asegurado a Jesús un total fracaso con todos esos hombres que él escogió. Pero en esto consistió la grandeza de Jesús como rabino, pues cogió a los menos capaces, pero fueron los más dispuestos. Y eso es lo que desea Cristo. Gente con compromiso, gente que realmente haga ese compromiso de hacer bien las cosas para Dios, de hacer la diferencia día a día, donde se desplaza, donde está, si está estudiando en la escuela, si está trabajando en sus trabajos. Esté donde esté, hay una diferencia, hay algo que lo hace diferente al resto de la gente. Pero muchas veces la gran mayoría de los cristianos de estos tiempos no hacen ninguna diferencia. Ponen a un cristiano, ponen a un impío, no hay ninguna diferencia. El cristiano dice las mismas palabrotas muchas veces que dice este otro que no tiene a Jesús. Camina igual, le gustan las mismas cosas, van a los mismos lugares. Que algunos no sabemos hasta dónde llegan. Entonces, tiene que haber una diferencia cuando venimos realmente a los pies de Jesús. Si Jesús realmente es nuestro maestro, como dice la palabra, tiene que haber un cambio. No podemos creer que gente de 15 años, 5 años como cristianos, entre comillas, congregándose en una iglesia, no hay ningún cambio. No hay algo diferente. No hay compromiso. No hay ese deseo de realmente estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. No hay ese deseo de tener esa comunicación con Dios cada día. No está esa necesidad de cada día de decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga en este día? ¿Qué tú quieres que camine? ¿Cómo quieres tú que yo camine? ¿O actúe en este día? ¿O qué yo hago en esta situación? No. Van y vienen como que cualquier cosa, salen del país, se van de vacaciones, se van para allá, se van para acá, no piden permiso a nadie. Caminan como que, total, si no tengo por qué darle permiso,
ni pedirle permiso a nadie. Yo me mando solo y lo que yo digo se hace y como yo quiera lo hago. Entonces no estamos sujetos a la palabra ni mucho menos a la enseñanza del Señor, hermano. Y no es que tampoco tenemos que ser esclavos de los hombres, porque cuidadito de aquel que quiera hacer esclavo a su semejante. Pero hay una responsabilidad. Hay una dependencia. Gloria al Señor, por amor al Señor. Dice la Biblia que tenemos que someternos los unos a los otros en el amor en Cristo. O sea, tenemos que dar cuenta los unos de los otros, hermano. No podemos caminar como caminábamos antes. Si no, entonces, ¿qué cambio hicimos? ¿O qué cambio ha hecho Jesús en nuestras vidas? Alabado sea el nombre del Señor. John MacArthur dijo una vez: Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo para escoger a los menos indicados. Gloria al Señor. A lo vil de este mundo, dice la palabra del Señor, que Dios cogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Gloria al Señor. Mire que los grandes eruditos estaban en Egipto, o sea, la gente más de ese tiempo, más entendida, con cualidades mejores. Gloria al Señor. Gente con sabiduría, gente sabia, por así decirlo, entre comillas, con la sabiduría humana. Y la biblioteca más grande del mundo estaba en, gloria al Señor, en Alejandría, que era la capital de Egipto. Los mejores filósofos vivían en Atenas. Y el poder se hallaba concentrado en Roma, porque Roma era, gloria al Señor, el imperio mundial de ese tiempo. Y Jesús, mire, dejó aún fuera al historiador Heródoto, tremendo hombre que escribió muchos libros de historia, de todas las cosas que sucedieron, guerra y qué sé yo, de muchas cosas. Al gran pensador Sócrates, a Julio César, el gran general romano que después se convirtió en César. Pero en su lugar escogió a hombres ordinarios, que parecía que fuera una broma. No escogió a rabinos ni a expertos religiosos. Así que Jesús escogió lo último que el mundo del conocimiento y la sabiduría podían pensar. Porque el propósito de Cristo no era que el trabajo que haría en el mundo dependiera de ellos. Porque el cristianismo no depende de nosotros, hermano. Depende del Señor. La obra es del Señor, no es suya, no es mía, mucho menos. Es del Señor. Entonces, depende de lo que Cristo iba a hacer a través de ellos. De eso dependía todo el Evangelio y el conocimiento de la palabra del Señor. La gente con mucho talento y conocimiento se le iba a interponer en el camino y a lo mejor nunca iban a depender de él para el trabajo al que fueron llamados. Y esa es la situación, gloria al Señor, de la gente que muchas veces tiene estudio. Ellos hacen o se creen o caminan como ellos quieren, sin guiar, sin pedir la guianza del Señor. Por eso que a veces al Señor le viene mejor, por decirlo así de alguna manera, una persona que a lo mejor no sea tan estudiada ni tan sabia, para que el trabajo del Señor y la obra del Señor no sea estorbada, que realmente dependa de Él. Que cuando se le vengan los sabios de este mundo a contradecirlo, con la gracia del Señor y la sabiduría que Dios nos da, podamos hacerle frente y darle testimonio, gloria al Señor, de lo que es el Evangelio de Jesucristo.
Alabado sea el nombre del Señor. Con esto Jesús les enseñó que su poder en esos vasos débiles era infinitamente más grande que el mayor de todos los talentos sin Él. Y eso así. Porque la gloria es para el Señor y Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Gloria al Señor. A veces se quedan en los puros talentos, pero sin el Señor quedan huecos, quedan vacíos. No hay nada. No hay gracia, no hay entendimiento. Así que de igual manera, Dios quiere usarte como eres tú, con lo que tú sabes. Aunque ustedes no sean discípulos como los escogidos por los rabinos, pero lo importante es que fuimos escogidos por Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. No nos escogió por lindo, no nos escogió por sabio, no nos escogió porque éramos esto, lo otro, y teníamos título de esto, de acá, de allá, y conocimiento, qué sé yo, o porque hablamos muy bonito. Gloria al Señor. Nos escogió simplemente por amor, por misericordia, y porque tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y Él nos quiere usar para su gloria y honra. Jesús nos escogerá siempre primero, antes que nosotros lo escojamos a Él. Miren lo que dice Mateo 4, 19. Les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Gloria al Señor. Eso fue lo que dijo Jesús en la invitación que le hizo a los discípulos que llamó. La selección que hacían los rabinos fue totalmente diferente a lo que pasó con los discípulos de Jesús. Ellos ni siquiera tuvieron que sentarse a sus pies, porque el mismo Jesús fue quien los buscó cuando ellos no lo estaban buscando. Y este fue el llamado que le hizo. Venid en pos de mí, le dijo Jesús. Así que aquí vemos algo extraordinario. Jesús desciende de su cátedra para buscar a quienes le acompañarían por 3 años. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! Mire qué tremendo, hermano. Qué tremenda palabra y promesas que nos hace el Señor. Que muchas veces, o la gran cantidad de tiempo, nunca le ponemos atención. Eso fue lo que dijo Jesús en la invitación que le hizo a los discípulos que llamó. Ellos ni siquiera se sentaron a los pies de Jesús, porque Él mismo fue quien los buscó cuando ellos no lo estaban buscando. Ese llamado, venid en pos de mí, aquí vemos algo extraordinario. Jesús descendió de su cátedra para buscar a quienes le acompañarían por esos 3 años que iban a estar, y Jesús enseñarle el evangelio, el cual iban a predicar. Y aquí Jesús también, aparte de escogernos, nos presentó las condiciones del discipulado. Todo tiene una condición, hermano. Tampoco no es así, todo así. No, no, no. Hay reglas. Hay cosas las cuales tenemos que hacer. Hay cosas por las cuales tenemos que dirigirnos. Hay cosas como tenemos que hacerlas. Jesús y Dios mismo a través de Jesús nos enseñó y nos puso las condiciones para ser realmente un discípulo de Él. Mateo 4 nuevamente, verso 20 al 22. Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gloria al Señor.
Aquí vemos, mire usted, la respuesta inmediata que los discípulos dieron. Y esa no es la manera como mucha gente, desgraciadamente, responde al Señor a su llamado en estos días. Hoy pasan años muchas veces y todavía están ahí que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Estos hombres le dijeron sí y le siguieron. Le dijo, tú y tú, síganme. Y dejaron las cosas, lo que estaban haciendo lo dejaron ahí. No, a ver, bueno, ¿y vos quién sos? ¿Cómo que, ven, sígueme? ¿Cómo? Y yo estoy trabajando, tengo mi trabajo, aquí tengo mi chamba, tengo ganándome mi plata, estoy haciendo mi sueldo. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a pagar? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a dar plata para mi casa? Porque así somos. Ponemos todas las cosas nuestras primero ahí. Gloria al Señor, pero estos hombres no, de un solo dijeron sí, lo siguieron, dejaron las redes, dejaron al papá, dejaron todas las cosas, vámonos. Mire que tremendo, hermano. Cómo recibieron el llamado que le hizo Jesús. Y aquí le están año y pensando a ver si la siguen haciendo o no la hacen. Si que, a ver, no, pero parece, espera, como que parece no me conviene mucho. A ver, tengo que pensar. No, esta cuestión no. No. Gloria al Señor. El verso 22 nos dice, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué se mencionan estas dos cosas? Porque ambas representan lo más importante en la vida de un hombre. El bote y las redes representan la manera como nos ganamos la vida. Y cuando hablamos del Padre, eso significa las relaciones más íntimas a las que tenemos tanto afecto. Esto representa que Jesús tiene que ser lo más importante antes que cualquier cosa, hermano. Ese es el punto. Si las cosas no están escritas porque se le ocurrió nomás. Esperando un ejemplo de lo que está esperando Jesús o Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo que nosotros hagamos. Tiene que haber ese compromiso. Alabado sea el nombre del Señor. Y es verdad que a algunos Dios no les va a pedir que dejen a su familia o su carrera, como ocurrió con los discípulos. Pero a otros se los pide y se lo ha pedido. Hay muchos testimonios de pastores que tuvieron que dejar todo y que eran profesionales y tuvieron que dejar su profesión. No eran cualquier cosa y dejaron por amor a Cristo y porque entendían que el llamado de Cristo era más importante para su vida. Y ahí los tiene bendecidos. Gloria al Señor. Muchos tienen que tomar la decisión de dejar a los que más amamos para hacer la obra misionera mundial, por ejemplo, e ir a otros países. O para salir de misiones, como lo hemos hecho por misericordia del Señor. Porque no es fácil dejar a la esposa, dejar su familia y salir del país, aunque sea por un mes. Y dejar su familia mientras los otros están con su familia echando bien ahí y comiendo las pupusitas y las cosas que le hace la señora y todo lo demás, mientras los otros están allá en los otros países, a veces muertos de calor, o muertos de frío, o con hambre, o sin mucho de dormir, todo sucio a veces por el clima y por los lugares del campo, cuando se va por esos lugares. Mientras los otros están durmiendo en sus camas felices con su esposa, con sus niños, tranquilos, que nadie los mueve. Gloria al Señor. Entonces, el llamado de Jesús planteaba una vida austera, una vida de entrega, de sacrificio. La Biblia dice que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza.
Seguramente tampoco los discípulos tuvieron ningún lugar donde recostar su cabeza, porque andaban con Jesús. Y no iban a dejar a Jesús a un lado y salirse a otro lado para buscar un lugar más cómodo donde dormir, donde estar viviendo ellos, mientras Jesús estuviera por ahí. Gloria al Señor. Pero miren la recompensa que hay para los que siguen a Jesús. Lo habla Mateo mismo. Gloria al Señor. En el capítulo 19. Gloria al Señor. Verso 27-29. Dice, entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! ¡Oh, gloria al Señor! Mire qué tremenda promesa, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Definitivamente no los vamos a sentar en 12 tronos, porque esa promesa fue para los apóstoles. Pero sí dice la Biblia que somos llamados a ser sumos sacerdotes, reyes y sumos sacerdotes. Pueblo especial, santo. Hay una diferencia para los que vemos y estamos siguiendo a Jesús. Hay una recompensa para todos aquellos que sigamos perseverando en los caminos del Señor. Y eso no es cualquier cosa. Hay promesas, gloria al Señor, de que estaremos en las bodas del Cordero. Hay promesas que vendremos con Jesús a reinar a este mundo, no como ahora, como decían, gloria al Señor, unos perversos, que ahora es el reino, now. Gloria al Señor. El reino lo va a instalar Jesús, no la iglesia. La iglesia somos encomendados simplemente para presentar y predicar el evangelio de salvación y vida eterna a las almas. A eso nos llamó Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 4:19, en la parte segunda del verso que leímos al comienzo, dice, os haré pescadores de hombres. Al escogernos Jesús, cambia lo que nosotros somos y hacemos. La Biblia dice que nos amó, nos buscó, nos compró y nos eligió. Y ese Dios que eligió a Adán, que eligió a Noé, que eligió a Abraham, que eligió a Moisés, a David y a los discípulos, nos ha escogido a nosotros también. Venimos a Jesús tal como somos, pero Él no nos deja en la misma condición. La comisión que dio a sus discípulos también es para nosotros, hermano. La oración que dijo Jesús, os haré, es tarea de Dios. Es el trabajo del escultor divino. Es por eso que transformó a Pedro de una caña débil a una roca. Cambió a Juan, el hijo del trueno, al discípulo del amor. Fue Jesús que los cambió. La palabra que usó el Señor. El poder de Dios a través de Jesús para ellos. Nosotros no lo podemos cambiar. De hecho, no hemos cambiado ni papa hemos cambiado. Lo que hemos cambiado ha sido simplemente por la misericordia del Señor. Por su enseñanza, por su guianza, por su poder y su amor para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor.
Así que, como también Dios le dijo a Adán y Eva que fueran fructíferos y se multiplicaran, así nacemos en el Espíritu para reproducirnos. Nacemos de nuevo para dar frutos. La tarea de un discípulo es formar otro discípulo. Y la pregunta del millón, ¿cuántos discípulos tienes tú? 20, 25 años de evangelio. O 5 años de evangelio. ¿Cuántos discípulos has tenido? ¿Con cuánta gente tú le has enseñado la palabra del Señor? ¿A cuánta gente tú le has instruido en la palabra de Dios? ¿A cuánta gente tú le has dicho así se sirve al Señor? De esta manera es como servimos al Señor. ¿A cuánto? ¿Cuántas almas nos hemos ganado para el Señor? ¿A cuántas vidas le hemos predicado? Porque si le hemos predicado a 100, 500 y no ha venido ninguna, algo raro está pasando. Algo no está funcionando, pero el Evangelio funciona porque es palabra de Dios, es promesa de Dios, hermano. Y el poder de Dios no se ha cortado ni se cortará. Entonces, no hay otro lugar, no hay otra respuesta que la falla está en nosotros, pues, hermano. No hemos sido discípulos como debemos ser. Estamos totalmente, completamente fuera de ubicación. Porque de tantas, entre comillas, almas, algunas tendría que estar perseverando, algunas tendría que yo haber estado ahí, hermanito, mire, no, así dice la palabra del Señor. Vamos, y cuando usted no sepa, pregúnteme, porque si el pastor está ocupado, la pastora está ocupada, no hay problema. Aquí nosotros le enseñamos y si hay algo que yo no sé, pues después le preguntamos al pastor, a la pastora. Pero nada, ni papa. No está ese deseo, no está ese anhelo, no está esa necesidad en el alma. Nos llamamos discípulos, pero tenemos pura boca, tenemos el puro título. Tenemos títulos de oficiales, pero sin oficiales no pasa nada. No hay amor por la obra, no hay amor por los hermanos. No hay esa necesidad que hay que estar con los hermanos, viendo sus necesidades, si hay algún problema. Si uno está enfermo, si otro está en otra necesidad, qué sé yo, de algún consejo. Si está pasando alguna tribulación, si está pasando alguna situación específica. No hay esa preocupación de nadie. Ellos caminan estando bien ellos, pues tranquilo la vida. Entonces, ¿dónde están esas promesas? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está ese discipulado? ¿Dónde está ese sometimiento a la palabra del Señor? ¿Qué he hecho yo con toda esa enseñanza que he recibido por todos estos años? ¿Qué ha pasado con los ejemplos que me han dado los pastores o las pastoras? Y papa. O sea, esos tipos, esos viejos, no para nada, han estado aquí a saber, de puro mono, porque no ha impactado a nadie. No ha tocado a nadie. No ha cambiado a nadie. No han dado ejemplo de ninguna cosa por lo visto, porque nadie quiere cambiar. Entonces quiere decir que tampoco le hemos dado ningún ejemplo. Para bien. Solo cosas malas. No hay esa preocupación de formar a otro discípulo. Y fuimos salvados para ayudar en la salvación de otras personas que están perdidas, hermanos. No es para andar jugando y para andar simplemente llevando el nombre de cristiano. Si usted no está haciendo esto, usted solamente es un creyente que solo está recibiendo, comiendo y no da nada. Una oveja de esas que comen y no dan lana. No están dando frutos de arrepentimiento. Y somos responsables de todas las personas que están cerca de nosotros, que le podemos llevar a Cristo y no lo hacemos.
Y un día los libros serán abiertos en la presencia del Señor y los que no se encuentren inscritos en Él van a ser lanzados al lago de fuego. Eso no es cualquier cosa, hermano. Como le fue el mandamiento a Adán y Eva, crecer, fructificados y multiplicados, así ese mandamiento es para nosotros. Gloria al Señor en el Espíritu. Pero no lo estamos haciendo, no lo estamos cumpliendo. Ahora se ha preguntado usted lo que significa que su familiar y su más cercano amigo sea lanzado a ese lugar. ¿Ha pensado usted eso? ¿Ha meditado usted? Que si usted no lo predica aún a su familia y no les enseña a su familia, muchos de ellos se van a perder y se van a ir al infierno y al lago de fuego por la eternidad. ¿Sabe lo que es eso? ¿Ha tomado conciencia de eso? ¿Ha tomado conciencia que esas almas, si usted no les habla, se van al mismo infierno y que usted es responsable? Porque usted conoce la verdad, tiene la verdad y la tiene para usted solo. Y las bendiciones de Dios usted las tiene ahí acaparaditas, usted para usted solo. Es terrible, hermano. No es cualquier cosa. Es un terrible peso que se lleva en el alma, hermano. Yo perdí un primo que amaba mucho, quería mucho, porque era uno de todos los primos que tenemos, era el más tranquilo de todos. Y supuestamente su mujer, su esposa, era cristiana, pero llevaba una vida, no sé, tremenda, de problemas. Y se mató, hermano. Se mató. Se colgó. ¿Sabe lo que usted saber y recibir la noticia que un familiar suyo se haya muerto, se haya ahorcado? Eso es terrible, hermano. Máximo si tuvo la oportunidad, pero quizás qué evangelio le enseñaron o qué evangelio estaba la mujer de él viviendo. Que el hombre imagínense, se hizo alcohólico y se ahorcó. Y era joven, si era más joven que yo. Esos son cargas que uno lleva en el corazón, hermano. Tristeza que lleva uno en el alma. Y la gente va tranquila ahí como que, uy, cualquier cosa aquí, viva la vida y, tengo que ir para allá y quiero comprar acá y quiero comprar allá, quiero salir para allá, quiero conocer esto, quiero conocer allá porque ahora sí tengo. ¿Y la vida espiritual qué? El conocimiento de acercarme a Dios y esa unidad que tengo que tener con el Señor, ¿qué? Esa dependencia de Dios que tengo que tener, ¿qué? Con todas las cosas que están pasando en el mundo en esta hora, que cada día está más cerca la venida del Señor. Siguen iguales, como que si no pasa nada. Es increíble, hermano. Póngase a pensar, a meditar, que no los vaya a alcanzar. Gloria al Señor, como dice la palabra, que venga el Señor como ladrón en la noche. Y ahí se queden llorando y quejándose por no haberse ido en el rapto. Gloria al Señor. Aleluya. Fuimos escogidos sin ser los mejores, por misericordia del Señor. Ni yo ni ustedes se merecían que nos escogiera el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús escogió a sus discípulos no porque eran los mejores, sino porque Él sabía que todos ellos estaban dispuestos e iban a estar dispuestos a seguirlo. Cuando Él los llamó, no hubo en ellos dilación. No hubo una respuesta negativa o estuvieron pensando a ver cómo estamos nosotros. A ver, ¿lo hago o no lo hago? Como dijo una vez alguien, no sé, a ver,
¿Lo haré o no lo haré? ¿Será pecado o no será pecado? ¿Cómo no va a saber, hermano? ¿Cómo usted me va a venir un tipo de 1 año de convertido, entre comillas, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, no va a saber lo que es bueno y lo que es malo, hermano? ¿Cómo no va a saber? Entonces usted no es salvo. Usted así, al chile. Usted se convierte, usted sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. No va a venir con esa, ¿será malo? A ver, si hago esto, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Será pecado? No será pecado. Oye, a ver, tengo que preguntarle al Señor mejor. Voy a orar a ver si es pecado o no. No, pues hermano. Está en nada. Usted no se ha convertido entonces. Pecado es pecado y siempre ha sido pecado. Y usted antes, como yo, antes que viniéramos al Señor, sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir después somos cristianos? No, pero yo no sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo que no? Increíble. Yo no sé qué clase de cristianismo están viviendo la gente hoy. Y se les olvida lo más tremendo y lo más grande. La cuenta no la daban a nosotros como pastores. La cuenta se la vamos a dar a Dios. Ese es el problema. Ese es el punto. Eso es lo que no entienden, gloria al Señor. Que siguen caminando como quieren seguir caminando. Gloria al Señor. Sin importarle si es la voluntad o no es la voluntad del Señor. Toman decisiones sin preguntarle al Señor. Se dejan guiar por sus sentimientos, por su corazón. Y la Biblia dice que el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Cuando los llamó, ni siquiera el publicano Mateo se hizo el ignorante o rechazó. De inmediato dejó todo ahí, dice, botado la plata y todo lo que estaba ahí en el banco público para seguir al maestro. Aquellos discípulos no tenían preparación. Y fueron tratados como gente del vulgo, sin letras, sin conocimiento alguno. A ellos los escogió Jesús, para que estuvieran y anduvieran con Él. Aleluya. Fueron ellos los que trastornaron al mundo a su tiempo. Cuando llevaban a los discípulos, dijeron, eso que trastornan el mundo, eso están aquí. Porque esos hombres, con el poder y la unción y la gracia del Señor, hicieron un cambio. Hicieron la diferencia en esos días en los cuales ellos vivieron. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo hizo la diferencia con ellos. Estos hombres fueron los que cambiaron la historia de la humanidad. Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Dios no te ha elegido porque seas el mejor, sino porque ha visto en ti la disposición a lo mejor de seguirte. Dios quiere usarte a ti, así como usó a los discípulos, para seguir escribiendo la última parte de la historia de su evangelio entre los hombres de estos últimos tiempos. Si tú fracasas, será un desastre para ti. Así que déjate usar por el Señor para su gloria y honra. Es tiempo que meditemos nuestro caminar. Es tiempo que realmente hagamos ese compromiso de servirlo como Él se merece. Maranata, Cristo viene. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Quiero darle esta gran noticia para todos ustedes. Yo sé que van a estar contentos, alegres. Gloria al Señor, celebrando con júbilo. Gloria al Señor, saltando de alegría por este anuncio. Así que oficialmente les anuncio a todos, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, gloria al Señor, que el próximo 19 de septiembre de este año 2021 vamos a comenzar nuevamente nuestros servicios, nuestros cultos, gloria al Señor, en la iglesia como estábamos antes.
Hay algunas cosas, algunas reglas, por supuesto, debido a la pandemia, que tenemos que seguir algunas rules, pero no es de gran importancia en cuanto a que no es nada nuevo que vamos a hacer, de lo que hacíamos antes de lavarnos, de limpiarnos las manos, de limpiar antes de entrar al servicio y después del servicio. Las bancas, las sillas están conformadas ahora de otra manera, por supuesto, porque caben, según el gobierno, hasta 50 personas se pueden reunir en un recinto cerrado, en este caso en la iglesia. Depende la membresía, pero en el caso de nosotros, como estamos ahí, creo como los 3,5, entonces pues tenemos espacio de más, ¿verdad? Así que nos seguimos gozando. Yo sé que van a estar alegres y todos llamando de contento, ¿verdad? Para darle gracias al Señor y avisándole a todo el mundo de que vamos a comenzar nuevamente a dar nuestros cultos, a tener nuestros cultos, mejor dicho, en el templo. Amén. Así que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Y por mientras tanto seguimos por las ondas, gloria al Señor, de este canal de YouTube. Amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga.